Doctor Oscar Franco, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los oyentes. Pues muchísimas gracias y nosotros muy preocupados con el coronavirus aquí. Pero queremos saber qué pasa en Europa porque en Europa pasa normalmente lo mismo que pasa aquí, pero está pasando primero. Entonces tenemos casos tan dramáticos como el del Reino Unido, como el de Francia. Bueno, las cifras que vienen son desoladoras e inclusive en Suiza, donde está nuestro invitado Oscar Franco. ¿Cuál es la situación hoy en Europa con el coronavirus? Situación de alarma, situación de encerramiento, ya lo están enfrentando con las vacunas. ¿Cuál es, como médico le pregunto, hay que preguntar cuál es el diagnóstico de la situación del coronavirus en Europa en este momento? El diagnóstico es una situación crítica en la que se están tomando medidas desesperadas para poder controlar un virus que parece salirse del control, parece salirse de las manos, pero al mismo tiempo tenemos un panorama positivo, que es el panorama de las vacunas, que parece que van a ayudarnos a poder controlar este virus, pero que van a tomar tiempo. Entonces estamos en un momento, yo creo que un momento difícil. Dicen que antes de amanecer viene la parte más oscura de la noche. Yo creo que estamos en ese punto. En la parte más oscura de la noche. Por ejemplo, en Suiza, ¿qué está pasando en este instante? ¿Ya están vacunando? ¿Ya hay una acción efectiva en ese sentido o están en preparativos? Están empezando a vacunar lo que es personal de salud que tienen contacto de primera mano con pacientes con COVID, pero en general la vacunación lo que hemos visto a nivel mundial es que va a un paso muy lento, incluso más lento de lo que se esperaba, porque entendemos que es una situación muy compleja, va a producir esas vacunas, administrarlas, distribuirlas, y que la gente se quiera poner las vacunas es una situación y es un proceso bastante complejo. Entonces estamos apenas empezando y ahora mismo una proporción muy pequeña de la población está siendo vacunada. El país que va más avanzado es Israel, ha vacunado cerca del 15% de la población, pero los demás van rezagados en esa carrera por vacunar a la gente. ¿Entendí bien? ¿Hay resistencia de la gente a vacunarse? No todo el mundo está haciendo cola esperando cuándo le llega el turno, sino hay gente que dice no me quiero vacunar. Es correcto. De hecho, se ha hecho bastantes evaluaciones acerca de cuáles son los países que tienen mayor resistencia para vacunarse o menos, que se quieren vacunar menos, y de esos Francia hasta el 50 o 60% de la población no quiere vacunarse o no está dispuesta a vacunarse, y se ha visto que casi 2/3 de la población temen la vacuna, aunque algunos están dispuestos a ponérsela, pero temen que pueda tener algún efecto adverso o que no funcione. Entonces hay bastante escepticismo en la población, hay bastante temor, y es normal porque es una vacuna que es nueva, que no conocemos, que llevamos solamente unos meses evaluando, y es normal que exista ese temor. Bueno, doctor Franco, pero las noticias que tenemos, díganos usted si son ciertas o no ciertas, es que las reacciones adversas son mínimas, prácticamente inexistentes. Como hay estadísticas para todos, dicen más o menos que 1 o 1.3 sobre 1 millón de personas vacunadas. Y entonces, frente a esto, la gente, ¿por qué le tiene temor a algo que tiene semejante riesgo tan despreciable? ¿Qué pasa? Y los estudios hasta ahora han demostrado que el nivel de riesgo es bajo, es mínimo, como usted estaba diciendo. Sin embargo, pues lo que hemos visto a través de la pandemia ha sido unos problemas muy grandes de comunicación, un flujo de información que está completamente cambiando día a día, no solamente de los medios, sino también de los políticos y del gobierno, y esto ha creado bastante sospecha y un clima de incertidumbre en que la gente pues ha perdido confianza en sus instituciones, y es una confianza que se tiene que ganar a través de la transparencia, a través de la ciencia y a través de la experiencia. En la medida que vamos viendo las evaluaciones siendo publicadas claramente, que la gente se está vacunando y que las cosas van bien, yo creo que gradualmente ese escepticismo de la gente va a cambiar y la gente va a empezar a vacunarse. Pero ahora mismo es entendible que exista el escepticismo porque hemos visto unos manejos bastante confusos en el proceso de la pandemia en todo el mundo.
Y en este momento en Europa, ¿cómo está la respuesta médica, la capacidad hospitalaria, la capacidad de respuesta a este coronavirus? ¿Cómo está el nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo y la resistencia física y la resistencia emocional de los médicos, doctor Franco? Son seres humanos que están sometidos a unas presiones gigantescas. ¿Cómo están las cosas en ese punto? Es correcto, Fernando, la situación está difícil, es una situación que nos está demostrando que incluso los sistemas de salud más fuertes, más poderosos, mejor estructurados en el mundo, han sido doblegados por este virus. En los meses desde que empezó el virus en Europa, desde marzo, empezaron a construirse cada vez más posibilidades para tener camas de cuidados intensivos y se adquirieron más ventiladores. Y a pesar de ese aumento de la capacidad, estamos viendo en este momento que la capacidad está llegando a su límite en términos de infraestructura. En términos de nivel emocional, el nivel de estrés, el nivel de exigencia, de presión en la que se ha puesto al personal de salud, no solamente los médicos, las enfermeras, todas las personas que trabajan en los centros de salud y en los hospitales, ha sido tan fuerte que hay mucha gente que está de baja o porque está contagiado con el virus o simplemente porque el nivel de estrés no los deja trabajar más. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que hay mucho cansancio, y no solamente el personal de salud, también de la población en general. Llevamos casi un año batallando contra el coronavirus y estamos todos cansados del coronavirus, y el personal de salud, especialmente por toda la situación, está en una situación muy vulnerable. Digamos Suiza, que es uno de los países más desarrollados del mundo y más felices socialmente, ¿cómo está en materia de ocupación de camas de cuidado intensivo y de posibilidad de asistencia a la gente que tiene coronavirus? Sí, hay unos datos que pues se pueden compartir dentro de las entes oficiales, pero lo que sí le puedo decir, Fernando, es que está en Suiza y la mayoría de los países de Europa están llegando al nivel máximo de capacidad. Hemos visto, por ejemplo, en el Reino Unido también, donde la situación está mucho más complicada debido a esta nueva variante que se transmite y que se contagia más fácilmente. Hemos visto que el sistema de salud de Inglaterra está llegando al tope máximo, y se espera que si las cosas continúan como están, podrían colapsar en 1 o 2 semanas. Y de países de los que nos llegan menos noticias porque están más lejos, Polonia, la República Checa, ¿qué noticias da? Porque dan unas cifras, 17,000 contagiados en República Checa, nos parecen muchos con respecto a la población. ¿Qué noticias hay de esos países de Europa Oriental? Eso es correcto, Fernando. Los países de Europa Oriental han sufrido bastante, especialmente con esta segunda fase del virus, esa segunda ola que algunos llaman. Ahora mismo la República Checa es de los países más afectados, es de los países que tienen más casos si se compara con el millón de habitantes o con el número de población que tienen. Y en términos eso es en términos acumulativos, y en términos actuales de lo que está ocurriendo ahora mismo, Bélgica está al tope, pero es seguido por países como República Checa y más abajo Polonia, y también tenemos a Serbia y Eslovaquia entre los países más afectados. Entonces es algo que vimos que afectaba más a Europa Central y más a Europa del Occidente al principio, pero en esta segunda ola hemos visto esos países que se salvaron de la primera o que no tuvieron una situación tan difícil, están ahora mismo en una situación bastante difícil, como decías, la República Checa especialmente y Polonia son países en que hay mucha preocupación, y Turquía también ha sido un país que ha sido afectado grandemente por esta pandemia. Habrá visto el doctor Oscar Franco noticias de Colombia que hablan de escasez de elementos para el tratamiento, es decir, de drogas suficientes, cierto tipo de drogas que son indispensables para entubar y mantener entubada a una persona, están haciendo falta en analgésicos y en tranquilizantes y en relajantes musculares. ¿Eso es un fenómeno mundial o simplemente una escasez transitoria por falta de previsión en algunos países del tercer mundo, digamos, porque así nos llaman? Sí, en toda casa se cuecen habas, y es lo mismo en todo el mundo. Fernando, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo con los sistemas de salud como el de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra,
en Suiza, donde teníamos, pues, se creía de los mejores sistemas de salud y estábamos experimentando que hay escasez de equipos, que hay escasez de oxígeno, que hay escasez de medicamentos. Es algo que está ocurriendo en todo el mundo porque no hemos controlado lo suficiente esta pandemia y el virus ha ido creciendo continuamente, progresivamente, y está consumiendo todos los recursos que tenemos. Es una situación que está ocurriendo en todo el mundo, no es solo en Colombia. Y finalmente, doctor Franco, quiero hacer énfasis en un tema para que tengamos una respuesta, porque pues un medicamento puede aparecer y se puede comprar. Las cosas físicas, unas medidas para hacer el entubamiento, pues unos elementos para hacer el entubamiento, pero el personal que lo maneje, el personal médico científico es suficiente en este momento en el mundo. Hagamos hincapié en ese tema que a mí me parece el más dramático, porque yo tengo el tubo, pero si no tengo quien lo maneje, si no tengo el especialista en cuidados intensivos, ¿qué hago? Es correcto, vivimos en Inglaterra cómo se construyó ese hospital tan grande, el Florence Nightingale, o por ejemplo en Colombia se habilitó Corferias, creo que fue Corferias que se habilitó para recibir muchos pacientes. Y vemos, por ejemplo, que en Inglaterra no lo están usando porque no hay personal para usarlo. Yo creo que es muy importante reconocer, y esto yo creo que debe ser una de las lecciones más importantes que nos deje la pandemia, la importancia del personal de salud, de poderlos capacitar bien, de darles la remuneración necesaria y darles la capacidad que necesita un país de estar preparado para otra pandemia, porque una pandemia, sí, la última más grande fue hace 100 años, pero puede que vuelva a ocurrir en 3, 4 o en 10 años, no sabemos cuándo va a venir y tenemos que estar preparados, no podemos volver a estar en el nivel que estamos ahora de falta de preparación para manejar una pandemia. Y el personal de salud es fundamental para eso. Bueno, sabemos de las ocupaciones del doctor Oscar Franco y no queremos que nos coja miedo y que nos diga no me dejan quedar libre cuando tengo otros compromisos. Usted lo tiene inmediatamente. Un abrazo muy estrecho, inmensamente agradecidos con sus puntos de vista tan claros, tan contundentes y con el respaldo científico, que es lo que se necesita ahora que no hablen los políticos, por Dios. Dejemos hablar a los médicos y a los científicos porque el problema de hoy es un problema epidemiológico, de médicos y de científicos como el doctor Oscar Franco, que ha estado con nosotros en la hora de la verdad y a quien le decimos muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando, y si me permite un mensaje final, yo quiero transmitir optimismo a la gente también de que las vacunas pueden servir, pueden funcionar, vienen, pero ahora mismo es una realidad para unos pocos y un espejismo para la mayoría, es una fata morgana para la mayoría. Tenemos que tener paciencia, no es el momento de bajar la guardia, estamos cansados, pero hay que seguir adelante con la precaución. Las vacunas van a llegar, es solo cuestión de tiempo, tengan paciencia. Muchísimas gracias, doctor Franco. Un abrazo muy estrecho. Bueno, queridos amigos, ¿se oyeron? Este es un científico, ¿no? Este es un gran científico colombiano que trabaja en Berna, Suiza. Y son ellos los que tienen que hablar. Es que a mí, ¿qué demonios me importa el concepto de Claudia López sobre la nueva cepa? Me importa un pito, lo digo con todo respeto. Yo quiero oír hablar a los científicos, a los médicos, a los que están en los hospitales, a los que saben de esta materia. ¿Será mucho pedir? ¿Será que estoy equivocado y que entonces que hable el alcalde y que, bueno, que hablen, pero que hablen diciendo qué es lo que los médicos recomiendan? Es el momento de los médicos y de los científicos, no de los aprendices de brujo, ¿no les parece? Pues completamente de acuerdo, doctor Londoño, y aquí pues la base científica es la que debe dictar la parada y obviamente los mandatarios locales y nacionales también se deben rodear de quienes más saben de este tema, los científicos. Bueno, y lo que nos dice el doctor Oscar Franco, las vacunas están llegando pero muy lentamente. Si esto es en los países que ya los compraron, en los países avanzados, en los países que tienen algún stock de vacunas y van tan despacio que están haciendo desesperar a la gente. Y mire usted que en países como en Francia hay gente que no se quiere vacunar. Y uno se pregunta... no se vaya tan lejos, es que en Colombia también la hay y mucha. Bueno,
Se Bueno, habla pero entre un 40 y un 50%. En Colombia, Colombia es una república bananera, pero estamos hablando de los países desarrollados de la tierra, de los países que tienen más alto nivel de cultura, de los países mejores del mundo. Solamente Israel lo está haciendo bien, tiene ya un 15% de la población vacunada. Impresionante lo que está haciendo Israel, sí señor. Y dando el ejemplo, dando el Sí, ejemplo. sí, sí. Y en los Estados Unidos se están vacunando. Ayer o antier, hablábamos con Tania Vega de Plazas, la ex senadora. Ella y el coronel Luis Alfonso Plazas fueron vacunados en Weston, Florida. Y vacunados, y pues como es obvio, no pasó absolutamente nada. Dejen los mitos, dejen la tontería. La vacuna no pasa nada. El virus sí mata. El virus mata. La vacuna es inofensiva y le puede salvar la vida. De manera que en el momento en que haya vacuna, y no cuento, y no televisión, y no propaganda, vacúnese, vacúnese. No pasa absolutamente nada. El riesgo de un ataque alérgico es absolutamente despreciable. Que puede pasar porque usted comió una carne en tales o cuales condiciones o porque cualquier bobada, pero no hay riesgo con la vacuna. La vacuna es la luz al final del túnel. Nos lo decía Óscar Franco, profesor de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Berna y de la Universidad de Harvard, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de Berna en Suiza. No era cualquiera el que nos estaba hablando, ¿no? Escuchemos a los que tienen que hablar, a los médicos y a los científicos. Y esta era esta conversación con Óscar Franco desde aquí, desde la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, un minuto.